Buenos días nueva vez para todos, todas las que conforman esta plataforma de TikTok. ¿Qué tal? Su amigo y hermano Jim Francis. Un honor saludarles de parte del Todopoderoso a todos y cada uno de ustedes. ¿Sabías que para ser totalmente obedientes a Dios debemos obedecer la autoridad delegada por Él? ¿Sabías? Es bueno que lo sabes. ¿Qué es una autoridad delegada? Bueno, la autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Lo número uno es la autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra, a través de las escrituras, a través del Espíritu Santo, lo que Él desea que hagamos. Número dos, la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, policías, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. O sea, las cuatro clases básicas de autoridad en el mundo en que vivimos, Dios ha establecido cuatro áreas básicas, que son, número uno, la familia, dos, el gobierno, tres, la iglesia y como número cuatro, el trabajo. La familia, el gobierno, la iglesia, el trabajo. La familia, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios, ¿verdad? La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. La Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, según Efesios 5:22. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, según Colosenses capítulo 3, verso 20. En la familia, Dios ha puesto su autoridad, ¿dónde? En los padres. Puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, según Efesios 6:1. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su propia conveniencia. Por ejemplo, obedeced a tus padres, si tienen razón o no, si tú crees que tienen razón, si no se interponen a lo que quieres hacer, si te mandan a hacer cosas en una forma amable y agradable. Pero el joven que desea agradar a Dios no usará esas excusas. En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También él es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Esta es la parte, ¿verdad?, de la familia. En el gobierno, debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad en toda piedad y decoro. Profesores, policías, jueces, funcionarios locales, funcionarios federales, todos son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios. Debemos usted y yo obedecerles. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, según Romanos 13:1. Los cristianos debemos ser cuidadosos en esto. Cada uno de los cristianos debemos ser ciudadanos que obedezcan la ley. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no hace esto, deshonra ¿a quién? A Dios. Como seguidores de Jesucristo debemos regir nuestras vidas por el principio de la obediencia. La Biblia dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Primero de Pedro 2:13. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos a César, el Señor le respondió: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, según Mateo 22:21. La tercera autoridad es la iglesia. O sea, el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos, respetando a los ancianos. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:2-3: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el punto 4, el trabajo. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. La Biblia dice en Colosenses 3:22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra.